Hola a todos, soy Yadira Pimentel y les doy la bienvenida a Bienestar al Día, el programa de salud del Hospital Metropolitano de Santiago. Ustedes han notado que cuando estamos realizando nuestras actividades en el día a día de manera cotidiana y aparece un dolor, eso nos cambia el momento, nos cambia el día, nos cambia el humor, nos saca como de nuestro centro. Imagínense ese mismo dolor, ya no de manera esporádica, sino constante, todo el tiempo. Ahí estamos hablando de dolor crónico y hoy vamos a conocer de qué se trata y cómo podemos definirlo de manera que todos podamos entender incluso los tratamientos que hay para el manejo del dolor. Hoy nos acompaña la doctora Jenny Capellán, ella es anestesióloga y especialista en manejo del dolor del Hospital Metropolitano de Santiago. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. Esperemos que toda la audiencia pueda tener el concepto claro del tema tan importante como lo es el dolor crónico. Así es, y antes de entrar en materia y de lleno con el dolor crónico como tal, vámonos un poquito para atrás, el dolor. ¿Cómo es que se registra en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, esa molestia, esa sensación de incomodidad y de dolor como tal? Nuestro cuerpo está dotado de receptores en toda la superficie corporal que nos aísla del medio ambiente para que el roce, el tacto, los pequeños golpecitos que nosotros sentimos, nosotros podamos retirarnos a tiempo. Cuando nuestro cuerpo registra este estímulo, que lo sentimos en la periferia, viaja a través de la médula espinal y llega al cerebro, donde se hace consciente. Y de ahí viene la respuesta que tenemos, o nos quejamos o nos retiramos. Cuando tenemos dolor crónico, ese estímulo es constante en la corteza cerebral y hace que las neuronas cerebrales cambien la manera de transmitir. Y aún quitando el estímulo que inicialmente le ocasionaba dolor, sigue registrando dolor. Wow, pudiéramos decir que el dolor es un mecanismo hasta de defensa del propio cuerpo para protegernos, pero cuando ya pasamos al término de dolor crónico, es un verdadero problema. Así es, el dolor agudo, como se define, que es el dolor que nos protege de las lesiones que acabamos de describir, de una cirugía, de un trauma, de una quemadura, es protector, su función es protectora. Ahora, cuando hablamos de la persistencia de este dolor, la IAS lo describe que es mayor de 3 a 6 meses, hablamos ya entonces de dolor crónico y ya no es un mecanismo protector, ya se considera una enfermedad, una entidad como tal. Una enfermedad y viendo las estadísticas se habla de un 10% más o menos de la población que padece de dolor crónico. Pudiéramos entonces definir que hay dos tipos de dolor, el agudo y el crónico. Así es, respecto al dolor y su tiempo de evolución, lo clasificamos en agudo y crónico. Regularmente la población entiende que crónico tiene que ver con la intensidad del dolor y no es así. El dolor agudo, menor de 3 a 6 meses y dolor crónico mayor de ese tiempo. Pero también tenemos otras clasificaciones del dolor. Por ejemplo, el dolor nociceptivo. Es el dolor producto de un trauma, una herida. El cuerpo lo registra a través de unos sensores que se llaman nociceptores. También tenemos dolor neuropático, que es cuando el sistema nervioso tiene una alteración, y de los dolores crónicos el neuropático es el más frecuente. Neuropático. Así es. Del primero que mencionó, pudiéramos decir un ejemplo, me majé el dedo. Cuando uno se choca con el dedo chiquito en las esquinas, que es como un dolor intenso, pero momentáneo. Así es. Ese pudiera ser. Cuando nos mordemos la lengua, cuando estamos comiendo. Así es, cuando estamos cocinando, nos cae una gotita de aceite. Que es como una alerta y es como un dolor intenso, pero momentáneo. Exacto, es para que te retires. Exacto, es protector. Es protector. Y en su práctica, doctora, y ya yéndonos a lo que pudiera provocar el dolor crónico, ¿de dónde nace esto? ¿Cómo puedo yo decir o llegar a un diagnóstico de dolor crónico? ¿Por qué? Inicialmente el dolor crónico está debido a un dolor agudo que no fue tratado de manera oportuna. Cuando tenemos pacientes que tienen un trauma, una fractura y que fue mal manejado, vamos a decirlo de esa manera, tal vez no con los fármacos apropiados, no tal vez con la rigurosidad, puede desarrollar al final dolor crónico. De ahí el énfasis que estamos haciendo en los procedimientos quirúrgicos, en el uso de salas de emergencia, manejar el dolor en ese preciso momento, para que no se desarrollen esos mecanismos dañinos en nuestro cerebro y que el paciente pueda quedar con esta patología que a veces es una condición que acompaña al individuo para siempre. Ahora, sí tiene tratamientos, o sea, no es que te va a doler siempre, sino que va a ser una condición que va a requerir fármacos de manera continua.
Esa es la buena noticia y estaremos conversando, por supuesto, a lo largo de este programa y de esta entrega sobre esos tratamientos del manejo del dolor como tal. La gente siempre cuando escucha enfermedades se pregunta si tiene alguna connotación genética, si mi abuela sufrió de un dolor todo el tiempo, que si la espalda, que si la cabeza me pudiera pasar a mí. ¿Esto se pudiera definir o es solo la provoca un mal manejo? No. Por ejemplo, dependiendo de la causa del dolor, te puse el ejemplo del mal manejo como un ejemplo. Pero, por ejemplo, la artritis reumatoidea es una enfermedad que genera dolor crónico y que se hereda. Entonces, tiene un componente genético importante, inmunológico importante. Está muy en boga la fibromialgia, que es un tema amplísimo, sí, que solamente de ese tema pudiera ser un programa completo. Las pacientes refieren dolor generalizado sin una causa aparente. Está siendo actualmente objeto de estudio. Se ha visto patrones de diferencia en cuanto a la estructura de las fibras musculares en esas pacientes que en la antigüedad eran catalogadas como pacientes psiquiátricas porque no le encontraban una causa a su dolor. Sin embargo, ellas te decían, sí, tengo dolor. Entonces, actualmente, producto de la persistencia de este dolor, la escasa respuesta a los medicamentos, la incidencia alta que está habiendo, entonces se han dedicado los estudiosos a revisar qué está pasando en el cuerpo de esas pacientes. Digo de esas pacientes porque es más frecuente en las mujeres. La fibromialgia. Fibromialgia. Conozco 3 mujeres con ese diagnóstico y sufren mucho. Es un dolor que no se explica, no ceden los medicamentos de la forma como se hacen tal vez con otra patología o con otra situación. Y sí deberíamos dedicar tal vez un programa solo a eso. ¿Cómo llegan los pacientes a su consulta, doctora? Regularmente llegan por referencia. Van al médico ortopeda, al especialista de columna, al reumatólogo, ginecólogo, a su médico de cabecera por dolor. El médico de cabecera, utilizando la escalera analgésica de la OMS, que hay un escalón de fármacos en los cuales yo digo, bueno, tengo dolor, voy a utilizar este esquema, no mejoro, pues paso a la siguiente escalera. Pero cuando ya necesito opioides o fármacos potentes de segundo o tercer escalón, ya ellos prefieren que un especialista en el área los maneje y es ahí cuando nos llegan. Es muy escasa la población que llega solo al consultorio, a menos que no haya tenido un familiar que haya sido tratado en la clínica del dolor y llega ya directamente a buscar la ayuda. Los pacientes oncológicos van en busca de manejo de su dolor o de cuidados paliativos ya referidos por su médico oncólogo o hemato-oncólogo. Hablemos de esos fármacos y de las sustancias que tienen estos fármacos. Uno, de este lado, como paciente, no comprende mucho tal vez algunos términos, pero sí la sustancia como tal y cómo ustedes hacen esa división de esa escalera que suena tan interesante poderla entender mejor. Sí, mira, la escalera, el primer escalón está dado por analgésicos antiinflamatorios y paracetamol, por ejemplo. Gabapentinoides, pregabalina, antiinflamatorios como diclofenac, ibuprofeno, el mismo acetaminofén. Esos son analgésicos de libre venta, que lo podemos encontrar sin receta médica y que los pacientes siempre ceden cuando tenemos un dolor inflamatorio, porque el componente inicial de su dolor es por liberación de unas sustancias llamadas prostaglandinas que estos fármacos inhiben su producción. Entonces, cuando es un dolor inflamatorio por una herida, un trauma, estos fármacos a los pacientes les va muy bien. Pero cuando tenemos un dolor crónico en el cual están involucrados otros mecanismos neuronales, ya no ceden tan fácil a este grupo de fármacos y necesitan que se añadan un grupo de medicamentos que en general nosotros le llamamos neuromoduladores, que trabajan no solamente en la periferia, sino también trabajan a nivel del cerebro. Como tenemos una área en el cerebro que registra el dolor, bien vecinita del área de la ansiedad, de la depresión y del insomnio, nosotros le llamamos tríada de dolor a esas 3 entidades. Estos fármacos también dan un poco de somnolencia. Inicialmente fueron destinados para el manejo de la depresión. Cuando los pacientes leen, dicen, doctor, yo no estoy deprimido, ¿por qué me está dando este medicamento? Es que inicialmente se estudió para los pacientes con depresión, pero posteriormente se vio que este tipo de fármacos actuaba en esa zona en el cerebro, bien cerquita de donde se registra el dolor y puede tener un efecto fantástico para el dolor neuropático. Pero ya estos últimos sí llevan receta médica, porque nosotros somos buenísimos autorrecetándonos. Y usted menciona algunos nombres que uno va a la farmacia,
tranquilamente y lo pide. Este grupo de fármacos, los neuromoduladores, es de venta libre. Sin embargo, por sus efectos secundarios, cuando los tomamos de manera inapropiada, los pacientes no los utilizan de manera regular porque dan un poco de náusea, boca seca, mareo. Entonces, como no saben cómo tomarlo, lo toman una tableta cada 8 horas, que no es la prescripción, tienen esos efectos colaterales y no los utilizan de manera regular. Ahora, cuando hablamos del segundo escalón, ahí tenemos analgésicos de los del primer escalón y a esos le sumamos analgésicos opioides débiles. Los opioides se caracterizan por ser débiles o fuertes. Los débiles, por ejemplo, tramadol, codeína, son fármacos opioides, pero dentro de su composición química no interactúan tanto con un sistema orgánico interno, que es el sistema opioide MU. Entonces se catalogan como opioides débiles. Esos sí ameritan receta médica controlada. Ya estamos hablando ya de un diagnóstico más fuerte, de una situación que se tiene que manejar estrictamente con un profesional de la salud. Usted hablaba de la parte neurológica, de que en nuestro cerebro hay una zona que registra el dolor. Uno escucha a veces personas decir, a ti te duelen más las cosas que a cualquiera, o que ñoña o que ñoño eres, porque te pasa algo y pegas un grito que se escucha en todas partes. ¿Es cierto esto de que la gente tiene niveles distintos de percepción del dolor? Sí, la percepción del dolor se clasifica dependiendo del umbral a este. Y vamos a entender como umbral como si fuese una línea de 5 centímetros. Yo tengo un estímulo que para yo sentir dolor tiene que alcanzar esa línea de 5 centímetros. Hay otras pacientes que la línea es un poquito más baja. Con un estímulo de una potencia de 1 centímetro, ellas sienten el mismo dolor que aquel que lo sintió en la línea de 5 centímetros. Eso le llamamos que tienen umbral bajo al dolor. No es que son ñoños, es que sus receptores están bien alertas y cualquier estímulo ellos lo perciben como doloroso. Eso hay que diferenciarlo, por ejemplo, de algunas patologías como la diabetes, por ejemplo, que ocasiona un daño en los nervios. Y el roce de la ropa le molesta, el caminar le molesta. Los pacientes describen que camino sobre arena. Cuando rozo o toco algo, siento pequeños fragmentos de vidrio en los dedos. Entonces, eso es por un daño a nivel de la estructura nerviosa. Es muy distinto al umbral del dolor. ¿Pudiéramos dar más ejemplos de esto después de la pausa, de cómo se percibe el dolor de acuerdo a esas distintas divisiones o situaciones que esté pasando el paciente? Porque resulta interesante saber y describirlo de esta manera. Continuamos después de la pausa, estamos hablando sobre el dolor crónico. La doctora Jenny Capellán nos acompaña. Gracias por seguir con nosotros en Bienestar al Día. Estamos conversando con la doctora Jenny Capellán, anestesióloga y especialista en manejo del dolor crónico. Estamos hablando justo del dolor crónico. Y antes de la pausa, la doctora nos definía cómo los mismos pacientes, a su vez, dibujan qué es lo que sienten en el cuerpo dependiendo del padecimiento que tengan que le ha provocado ya un dolor crónico. Y nos resultó súper interesante que pudiéramos seguir en esa misma línea describiéndolos. Así es, por ejemplo, nosotros los médicos al momento del examen físico desarrollamos un interrogatorio. Cuando vas al médico empezamos primero a conversar. Hay pacientes que entienden que no es tan importante las preguntas que hacemos. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tienes con dolor? ¿Dónde está localizado el dolor? Si ese dolor se queda fijo o se va a algún otro lugar. ¿Qué características tiene ese dolor? Si es quemante, punzante, ardoroso, si es como calambres, si es adormecimiento o si es solamente, como ellos se refieren, doctora, es un dolor. O sea, no te lo pueden ni siquiera describir ni encasillar. ¿Qué cosas incrementan el dolor? El cambio de posición, la tos, por ejemplo, el caminar, y qué cosas la alivian. Y cuando hablamos de qué cosas la alivian, nosotros hacemos mucho hincapié en qué medicamentos el paciente siente que le alivie, porque de ahí nosotros podemos tener una idea de si lo que el paciente está desarrollando actualmente es un proceso inflamatorio, si responde a antiinflamatorios. Si, por ejemplo, el paciente es diabético y te dice, bueno, hay un medicamento que me indicaron, que es en las noches, que da un poquito de sueño, ese más o menos me mejora. Entonces ya nosotros sabemos que tal vez se ha referido a una neuromodulación. Entonces, ese interrogatorio es muy, pero muy importante para nosotros ir haciendo en nuestro plan de manejo al final. Nos imaginamos que van registrando esa manera de hablar que tienen los pacientes, de definir qué es lo que le pasa en el cuerpo para poder también
ponerlo en una estadística de alguna manera y poderlo conversar con otros especialistas y tener mejores respuestas para estos pacientes. Hablamos de los antiinflamatorios, de los analgésicos, que vamos a la farmacia, lo pedimos por un dolor que tenemos, por una incomodidad. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos abusando de este uso de antiinflamatorios y de analgésicos puntualmente? ¿Qué se está viendo hoy en día por esa automedicación que nosotros por cultura hacemos? Nuestra población ha ido incrementando su esperanza de vida. Ahora tenemos más pacientes de edad avanzada, más adultos mayores, y con ello tenemos mayores enfermedades, casi siempre musculoesqueléticas, tenemos más artritis, artrosis, espondilitis. Entonces, en estos pacientes, como su base del dolor es inflamatoria, ceden a los antiinflamatorios. Los antiinflamatorios no están regulados, se pueden comprar en farmacias sin indicación, y ahí es que entiendo que está el peligro, dado a que el paciente mejora parcialmente mientras está utilizando el medicamento, puede prolongar su uso, puede abusar del tiempo de uso, puede abusar de las dosis permitidas por día de ese medicamento y generar patologías importantes como falla en el riñón, sangrado del tubo digestivo, úlceras. Sí. Llegan los pacientes sangrando del tubo digestivo. ¿Está pasando eso? Está pasando actualmente. Y al final, cuando llega el paciente en estas condiciones, su dolor inicial ya pasa a ser como algo secundario, porque hay que trabajar entonces esta condición nueva, muy importante, que da el traste con su vida, ocasionada por los analgésicos que consiguió en la farmacia sin receta médica. Y que se los tomó sin preguntar y sin ningún tipo de control. A veces van a la farmacia y el farmacéutico, por sus conocimientos, les recomienda. Sin embargo, esta recomendación es puntual. Lo que sucede es que lo hacemos de manera regular porque me mejoré. Entonces me tomo una tableta todos los días, 2 veces al día, de una sustancia que está suprimiendo otras sustancias que son importantes en nuestro cuerpo. Al principio te decía que el dolor inflamatorio tenía que ver con la liberación de unas sustancias llamadas prostaglandinas. Sí. Pero estas prostaglandinas nosotros las tenemos de manera normal en nuestro estómago, en la superficie de las plaquetas y en el riñón. Y tienen un papel fundamental protector. Ahora, cuando nosotros tenemos dolor, se liberan otras prostaglandinas y las inhibimos todas juntas, las buenas y las malas, como yo les llamo, con los analgésicos antiinflamatorios. Entonces dejamos nuestro estómago a merced del jugo gástrico, entonces ahí vienen las úlceras, dejamos nuestro riñón con poco respuesta al llenado sanguíneo para su filtrado adecuado, entonces el paciente puede entrar en falla renal. Es muy, pero muy importante que los pacientes sepan que estos fármacos deben consultarse su uso por dosis y tiempo máximo indicado. Yo espero que ustedes estén prestando bastante atención a esta información, porque si usted empieza por un dolor y empieza a automedicarse y al final termina con un problema renal, estamos hablando de algo muy serio. Si nos vamos al otro lado, a estas personas que sí padecen de este dolor crónico, que están siendo medicadas y sienten ese miedo a depender de los medicamentos y dicen yo mejor me voy a aguantar porque no quiero depender de este medicamento, porque no quiero que me haga un daño a largo plazo. ¿Le ha pasado esto, doctora? ¿Cómo lo manejan? Sí, eso es el día a día en la consulta. Tenemos extremos, tenemos pacientes con umbral del dolor bajito que quieren que le den fármacos bien potentes, sí, y tenemos pacientes con dolor intenso. En la elección de los fármacos que nosotros vamos a utilizar para el dolor va a depender de la intensidad del dolor. Si tenemos un paciente que registra un dolor leve, nosotros sabemos que los fármacos del primer escalón van a ser suficientes. Los antiinflamatorios, paracetamol, gabapentinoides. Si el paciente refiere a un dolor moderado, entonces nosotros podemos inferir que le añadimos a estos fármacos un opioide débil. Pero si el paciente tiene un dolor severo, como lo es el dolor por cáncer, necesita opioides fuertes. Sí. Entonces, ahí viene la disyuntiva. El paciente viene con el miedo a hacerse dependiente del fármaco o a que cuando lo necesite, cuando él entienda que si el dolor incrementa o la enfermedad avanza o empeora, entonces ya no me va a hacer el efecto. Eso yo siempre le digo a los pacientes, no, siempre tenemos una estrategia. Los opioides tienen una ventaja de que la mayoría de ellos, de los que utilizamos aquí, no tienen tope en cuanto a dosis. O sea, yo voy a utilizar la dosis que al paciente le mejore. No que ya yo llegué a la cantidad de miligramos y ya no la puedo subir más.
Eso es con los analgésicos opioides. ¿Qué sucede con los analgésicos opioides? Que hay pacientes que tienen un perfil adictivo. Por ejemplo, pacientes depresivos, alcohólicos, que utilizan tabaco de forma compulsiva. Ese tipo de pacientes nosotros tratamos de no encarrilarlos en este grupo de fármacos, porque los opioides trabajan en un sistema endógeno que tenemos, que es el sistema opioide, que da mejoría del dolor, pero da esa sensación como de placer. Entonces es muy peligroso utilizarlo en un paciente que ya tienen este tipo de características, porque sí, ellos pueden crear cierta dependencia y es un poco difícil luego desengancharlos. No es que sea imposible. Pero sí cuesta trabajo. De ahí viene el nombre de opioide. Es un sistema que tenemos nosotros también. Sí, la palabra opioide viene desde sus orígenes, viene desde el opio o amapola. Entonces, este sistema que nosotros tenemos es similar, es el que nos ayuda a que esa sensación dolorosa se frene antes de llegar al cerebro, antes de tomar analgésicos. Los estímulos que nosotros recibimos día a día, si llegaran en la intensidad que el sistema nervioso lo puede registrar, fuera catastrófico. Ay, Dios mío. Pero nosotros tenemos un sistema de freno, como yo le llamo, y de pasos en los cuales percibimos nuestro dolor, hace un relevo en un lugar que es el ganglio de la raíz dorsal, luego en la médula espinal, luego a nivel del tálamo y luego a nivel de la corteza. O sea, va haciendo como estaciones de parada, y cuando llega a la corteza cerebral ya tiene una intensidad tal vez un poquito más reducida. El tema es súper interesante, nos faltaría tiempo. Quisiéramos, doctora, usted que trabaja con tantos pacientes, un mensaje final para aquellos que viven con dolor crónico, el estilo de vida que llevan y un mensaje de esperanza para ellos. Yo tengo un mensaje tanto a ellos como a los familiares que los cuidan. El dolor es algo subjetivo, no existe ninguna estrategia que nosotros como médicos podamos utilizar para medir el dolor, excepto que la frecuencia cardíaca y la presión arterial en algunos pacientes. Cuando un paciente refiere que le duele, nosotros debemos creer que le duele. Existen formas en su cara que nos dicen que le está doliendo y que nosotros podemos utilizarlas de una manera estratégica para elegir los fármacos. Ahora, estos pacientes que tienen un dolor crónico, su enfermedad no se ve y se sienten a veces abandonados porque la familia entiende de que no es visible. Claro. Entonces, a veces piensan que está en su mente el dolor. Exacto. Y que no es real. Entonces, para ellos decirles que tienen opciones de medicamentos, de terapias y que no están solo con este padecimiento que altera tanto su calidad de vida. Muchísimas gracias, doctora Capellán, por tener con nosotros esta conversación sobre el dolor crónico. Aprendimos muchísimo. Ustedes no se vayan. Después de la pausa vamos a conocer sobre uno de los dolores crónicos más comunes, el dolor de espalda. Estaremos directamente desde el Hospital Metropolitano de Santiago con más. Conversando sobre el manejo del dolor crónico. Muy probablemente todos hemos experimentado un dolor de espalda. Pero no sé si saben ustedes que hay un alto porcentaje de este dolor que pasa a ser crónico. Es por esto que nuestra compañera Carolyn Cuevas, desde el Hospital Metropolitano de Santiago, nos cuenta cuándo debemos preocuparnos por ese dolor de espalda. Adelante. El cuerpo humano es capaz de enviar señales cuando algo no anda bien. Emitirá la alerta dependiendo del área afectada. Así, cuando se trata de la espalda, el especialista Francisco Estrella Camilo afirma que cuando la persona comienza a sentir cambios en la sensibilidad, en la fuerza, trastornos de movimiento o incapacidad para adaptarse a las labores del día a día, debe acercarse a su médico. En ese sentido, enumera las causas más comunes del dolor de espalda. De lo habitual son los vicios de postura. Los vicios de postura incluye el mal posicionamiento al momento de sentarnos en nuestro trabajo, el momento en que nos vamos a inclinar a recoger cualquier objeto, no utilizar los soportes adecuados, como por ejemplo en sobrecargas. Los trabajadores de áreas con carga laboral muy pesados deben llevar un aporte a la columna vertebral. Igualmente hay otros trastornos como enfermedades del músculo, enfermedades de las articulaciones, así como también enfermedades de los huesos. Y finalmente vienen los trastornos del disco vertebral, donde perfectamente conocemos como la hernia de la columna. Las pruebas para diagnosticar esas causas en cada paciente son diversas. El examen físico neurológico nos va a dar alrededor de un 80%. Esto es una regla, una ley escrita en la medicina. Luego del examen físico neurológico nos podemos apoyar de estudios de imágenes, como son las rayos X simples de la columna lumbar, columna torácica o columna cervical, las cuales nos van a aportar mucha información sobre la estructura del hueso, si hay deformidades de la columna como las escoliosis o desviaciones en su eje.
Del mismo modo, también tenemos los estudios de tomografía que profundizan un poco más dentro de la calidad del hueso y nos permiten también diagnosticar algunas fracturas no visibles por rayos X. Finalmente, también tenemos la resonancia magnética de la columna. Nos permite ver no solamente el hueso y su condición, también nos permite ver lo que son los ligamentos, los discos, las articulaciones vertebrales y finalmente los músculos, que son básicamente las estructuras que se pueden deformar o dañar dentro de la columna. Una vez identificada la causa, se puede iniciar con tratamientos farmacológicos como antiinflamatorios y relajantes musculares, así como terapia física. Cuando este tipo de tratamiento no es suficiente, los especialistas agotan otras opciones. Las alternativas varían desde los procedimientos mínimamente invasivos como infiltraciones locales, con algunos medicamentos que van a ayudar a mejorar la condición del músculo y su inflamación, bloqueos de los nervios, esos son un poquito más sofisticados y complejos de realizar. Y finalmente tenemos lo llamado neurocirugía funcional, donde dedicamos pequeños esfuerzos a colocar electrodos o dispositivos dentro de la columna que nos ayudan a variar el tono del dolor y mejorar la calidad de vida. El especialista resalta que, si bien una cirugía de hernia se realiza para mejorar la calidad de vida de las personas y procurar su reincorporación a las actividades cotidianas, en algunos casos, con el tiempo, puede presentarse algún tipo de incomodidad o dolor si otras estructuras del área intervenida se ven afectadas. Para prevenir el dolor de espalda, recomienda mantener un estilo de vida saludable que incluya la realización de ejercicios y buena alimentación. Karelyn Cuevas, Bienestar al Día. Y así llegamos al final de Bienestar al Día por esta semana. Recuerden que esta entrega y todas las anteriores las encuentran en nuestro canal de YouTube. Soy Yadira Pimentel, nos encontramos la próxima semana.